Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí. Hoy vamos a ver una deliciosa receta de roles de canela. Súper buena. Y nada, les voy a ir enseñando de qué se trata y qué ingredientes van a necesitar. Vamos a necesitar 750 gramos de harina. Esta puede ser todo uso. De mantequilla vamos a necesitar 120 gramos. De leche vamos a necesitar 300 mililitros. Vamos a necesitar 12 gramos de sal, 2 huevos enteros, que vamos a necesitar 25 gramos de levadura, vamos a necesitar 125 gramos de azúcar, y para el proceso de enrollar los roles vamos a necesitar, bueno, nosotros estamos utilizando dos cajitas de pasas de 40 gramos cada una, y azúcar morena, una taza, al igual que de canela, solamente una cucharada. Y por último, para poder decorar, vamos a necesitar 2 tazas de agua con azúcar, que son 3 cucharadas, junto con las cáscaras de la mitad de una naranja. Bien, el primer paso es poner los 300 mililitros de leche a dejarla tibia, o sea, a fuego medio, y puede ser dentro de 2 a 3 minutos. Luego vamos a agregar la mantequilla. Y también vamos a necesitar agregar el azúcar. Esto para poder activar la levadura y poder empezar a hacer el pan. El siguiente paso es revolver la sal y la harina. Y ahora, una vez ya revuelto, vamos a agregar los huevos. Voy a dar un pequeño agujero aquí. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a agregar la levadura y rápidamente, en la mezcla que teníamos con la leche, rápidamente, para evitar que se nos cocine, vamos a mezclarla. Y luego la vamos a vertir a la mezcla. Muy bien, una vez mezclada la masa, vamos a amasar por 5 minutos. 5 minutos. Y luego lo que vamos a hacer es, ya cuando ya la tengamos lista de los 5 minutos, vamos a ponerla 20 minutos aquí a reposar para que fermente. Con una manta la podemos tapar y después continuamos con el siguiente paso. El siguiente paso es poder hacer el glaseado. Vamos a añadir la canela, las cáscaras de naranja y el azúcar, y a fuego medio vamos a cocinar por unos 5 minutos, entre 4 y 5 minutos a fuego medio, y de esa forma ya vamos a tener listo el glaseado una vez que ya llegue el momento para decorar. Muy bien, una vez ya pasamos el proceso de fermentación, que la dejamos reposar, vamos a, con el rodillo, a dejarla de un grosor de 1 centímetro. Para eso utilizamos harina en la parte de abajo para evitar que se pegue, y vamos a generar una forma rectangular, como dije, y en caso de que vaya quedando, como decir, deforme, vamos a recogerla y le vamos a dar vuelta, por ejemplo. Así, dependiendo, y vamos generando la forma hasta alcanzar el centímetro que queremos. Una vez que ya logramos estirar la masa, ya tenemos el centímetro que estábamos buscando y la longitud suficiente para que nos salgan los roles. Vamos a untar la margarina
dejar un borde, ¿verdad? Que más o menos que puede ser, aquí les voy a enseñar, que puede ser este ancho, para que no nos cueste después enrollar. Entonces más o menos este borde lo vamos a respetar, este que está aquí, así, y vamos a ir untando margarina en toda esta área acá. Una vez ya con la que tengamos la margarina suavizada. Bueno, proseguimos. Una vez que tenemos mezclada la azúcar morena, vamos a llegar a un nivel, aquí les voy a mostrar más o menos, lo podemos dejar, disculpen, hubo un bajón de luz. Lo vamos a dejar ni tan finito ni tan cargado, ¿no? Ni tan grueso, y así vamos a ir con mucha paciencia en toda la masa y siempre respetando el borde que habíamos dicho desde el inicio, ¿no? Entonces vamos a proceder a enrollar la masa para darle forma a los roles. Luego vamos a ir desde una orilla, vamos a llegar hasta cierto punto, y una vez que ya tengamos esa parte, vamos a ir enrollando parejo en lo demás, así hasta llegar hasta nuestro final, y así vamos a hacerlo hasta llegar hasta cubrir toda nuestra masa. Muy bien, el siguiente paso es, déjenme, le sigo dando forma, que aquí está un poco más gordo, un poco acá, y procedemos a la parte del corte para darle forma a nuestros roles. Y el tamaño que vamos a utilizar son 2 dedos. Aquí a los 2 dedos vamos a realizar el corte, y así lo vamos a ir haciendo con las demás. Lo vamos a poner aquí aparte porque hay que hacer un pequeño procedimiento antes de ponerlo a nuestra ¿cómo se llama? Recipiente con la margarina, para que no se peguen, y así vamos a ir realizando los demás cortes, ¿verdad? Y los vamos a ir poniendo aparte. Lo que vamos a hacer es, de esta tira que queda, vamos a meterla aquí, ¿verdad? Esto para tener una mejor forma, y luego lo que vamos a hacer es aplastarlo para lograr, yo sé que así se mira deforme, pero una vez crezca se va a ver mucho más bonito. Y vamos a respetar la separación, porque no queremos que nuestros roles se peguen. Si ustedes se fijan, incluso un poquito más separado podría ser aquí, y vamos a llevar de que a 4, 8, a lo más que nos caben son 10 aquí. En este momento lo que estamos esperando es que el pan suba. Vamos a taparlo para eso, y si ustedes tienen la posibilidad, bueno, como había dicho antes también, si ustedes están en un clima más cálido va a subir más rápido, dentro de 15 a 20 minutos, y si también pueden ponerlo cercano al horno que se está precalentando, eso también va a acelerar el proceso. Muy bien, chicos, miren qué bien se mira esto, ya nos subió, y ahora vamos a seguir con ayuda de nuestra brocha, pincel y huevo batido para echarle en esta parte de arriba. Ya van a ver, eso simplemente es para que quede, para que se dore, ¿no? Y que se mire bien igual cuando una vez ya esté cocido. Poco, con una capa delgada es suficiente. Muy bien, así ya tenemos nuestros panes listos para hornear. Vamos a pasarlos vamos a hornearlos, perdón, a 360 grados Fahrenheit, y vamos a utilizar, según las recomendaciones, la parrilla de en medio, para que tanto se pueda dorar de arriba como lo pueda hacer de abajo, y que tengamos un excelente final. Y si de esto, como pasa de 15 a 20 minutos, por diferencias de voltaje, lo mejor es estarlo viendo, ¿no? Seguido. Y este, chicos, es el delicioso resultado, ya lo podrán ver ustedes.
Y solo resta agregar el glaseado, chicos, y listo. Nada, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y espero puedan replicar la receta.